Sandra, Sandra ayer cerró la clase diciendo, pues yo no entiendo porque algunos tienen una barrita y otros tienen como sin, sina. Y ahí, ¿están listos para la respuesta? Sí. No, pero creo que no hay muchas No. opciones. Sí, ajá, pues muchas opciones no quedan. Los posesivos de tercera persona, singular y plural, tienen dos versiones, una versión null y una versión reflexiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que vamos a usar la versión reflexiva cuando lo que, vamos a decirlo así, suena súper mal, no sé decirlo de otra manera, perdón, lo poseído, cuando lo poseído le pertenece al sujeto de la oración. Por ejemplo, justo aquí tengo unos ejemplos listos. ¿Cómo sabemos si usar la versión normal o la versión reflexiva? Normal, el de reflexivo. Vamos a ver dos frases que tienen la misma estructura, las mismas palabras, solo cambia el posesivo. Tenemos Han kysser sin fru, han kysser hans fru. Cabe mencionar antes que los posesivos reflexivos funcionan como los posesivos ordinarios de las otras personas. O sea, si ven, tienen la misma estructura que min y din. Min, din, sin. Mit, dit, sit. Mina, dina, sina. Entonces, estos también, nuevamente, necesitan acuerdo con la palabra que sigue. Con los normales, tenemos que elegir el posesivo de acuerdo al género de la persona. Aquí elegimos el posesivo de acuerdo al género de la palabra. Entonces, tenemos aquí Han kysser sin fru con el reflexivo y Han kysser hans fru sin el reflexivo. ¿Qué quiere decir Han kysser? Él besa, está besando. Está besando a su esposa, a su mujer. ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? En la primera, él está besando a su propia esposa porque es reflexivo. Él está besando a su esposa de él mismo. Aquí él está besando a su esposa de otro hombre. Entonces, No. ajá, sí, es muy importante la diferencia porque vamos a usar sin, sit y sina cuando la persona o el objeto poseído, entre comillas, las personas no se poseen por si acaso, le pertenezcan al mismo sujeto de la frase. Aquí el sujeto es él, Han, y la esposa es de él mismo. Entonces usamos sin. Si usamos Hans, se entiende que la esposa es de él, pero no de este él, sino de otro él. O sea, Pues y de si que sí me fuera, él está equivoco. besando a la Ajá. esposa de otra mujer, sería Han kysser Hunsfru. Hennesfru, ajá, sí, porque igual la esposa entonces es de ella y ella es una persona que no es él, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con nombres. Vamos a usar, necesito 3 voluntarios. Yo. Yo. Ok, Yo. Amelie, David y ¿quién más? Yo. Karen. Ok, también necesito otro hombre, Ian, ya lo vi. Ok, entonces, Amelie es la esposa de David y Karen es la esposa de Ian. David besa a Amelie y entonces vamos, David kysser Amelie. Y entonces podemos decir David kysser sin fru. Ok. Pero si David besa a Karen, que es la esposa de Ian, vamos a decir David kysser hans fru. Porque sí, es su esposa de él, pero este él no es David, es otro hombre. Ah. Ahorita vamos a fingir que Amelie es la esposa de Karen. Entonces David besa a Amelie, pero vamos a decir David kysser hennes fru, la esposa de ella. Si Karen besa a Amelie, que es su propia esposa, vamos a decir Karen kysser sin fru. Porque en este caso la esposa es de Karen misma. Okay. O sea, para usar sin, sit y sina, la palabra que lleva el posesivo tiene que pertenecerle a la persona que realiza la acción. Ok. En este caso, Karen y Amelie
Son esposas, ¿no? Ok, Ok, ajá. ok. Sí, en este caso de la última oración, Karen y Amelie son esposas y entonces si Karen besa a su esposa, está besando a su propia esposa. O sea, digamos que podemos usar sin, sit y sina si podemos agregarle en español la palabra propio o propia, ¿no? Aquí él está besando a su propia esposa. Entonces, sin, está bien. Pero si no está besando a su propia esposa, está besando a la esposa de él, o sea, como de otra persona, hans Schüster, hans Fru. Ok. Y muy importante, o sea, para usar el reflexivo, esta tiene que ser la estructura. Sujeto, verbo y lo que es poseído. No pueden estar en dos oraciones diferentes. Y sobre todo el reflexivo no puede ser el sujeto de la frase. Por ejemplo, si yo quiero decir, o sea, yo sé que Amelie es la esposa de David. Y quiero decir entonces, su esposa, no sé, se va al restaurante. No puedo decir sin fru, går på restaurangen. Tengo que decir hans fru, porque el sin solo se puede usar si en la misma Porque no tiene oración, sujeto. ajá, si en la misma oración estamos mencionando al sujeto. Si dijéramos David va con su esposa al restaurante, ahí sí. Pero simplemente su esposa va al restaurante, no podemos usar el reflexivo porque no estamos mencionando a la persona de la cual Amelie es esposa. Ok. Vamos a ver 3 ejemplos más. Aquí tenemos, jag vill prata med hans föräldrar. Quiero hablar con sus padres. Obviamente aquí los padres son de él y no son del sujeto, porque el sujeto soy yo. Entonces voy a decir, jag vill prata med hans föräldrar. Aquí digo, han vill prata med sina föräldrar. Él quiere hablar con sus padres. ¿Y los padres de quiénes son? De él mismo. Ahora, si la que quiere hablar con los padres de este niño es una ella, vamos a decir, hon vill prata med hans föräldrar, porque aquí los padres son de él y el sujeto es ella. O sea, aquí tenemos 3 personas, vamos a poner que, 3 nombres, así como Alberto, bueno, Donato, que es el yo, Alberto. En tu caso, vas a ir a ver vas a visitar a tu familia. Ok, por ejemplo, yo voy a visitar mi familia, entonces si ustedes quieren decir Donato se va a visitar a su familia, pueden decir Donato hälsar på sin familia, ¿no? Pero si Donato se va a visitar a la familia de David, vamos a decir Donato hälsar på hans familia, porque la familia aquí no es de Donato, entonces no puedo usar el reflexivo. Okay. Si Donato visita a su propia familia, es sin. Pero si visita a la familia de alguien más, pues es el posesivo que se refiere a ese alguien. Okay. Sí, ¿Qué opinan? Porque a mí personalmente entender esto me costó mucho tiempo. Se me hace muy fácil ya con los ejemplos que diste. Sí. Sí, ayuda mucho los ejemplos. Con nombres, ¿no? Porque así como simplemente decir él y él, o sea, quién sabe quiénes son. Y lo que dijiste, si es propio, ¿no? Si es propio, es... Si es propio, es sin, reflexivo. sí o sina, dependiendo, sí, el reflexivo. Y los reflexivos son iguales para todos. O sea, que sea de él, de ella, de un objeto o de ellos o ellas, el reflexivo es el mismo. También si quisiese decir, por ejemplo, no sé, bueno, Karen, Plural, Karen ¿no? No, a él Sí, vamos a decir Karen o Sandra en plural. Estaban en Suecia, vamos a decir, se regresaron a su ¿no? Återvände till sitt land. Aquí el país es de Karen y Sandra y ellas regresaron a su propio país, que es México. Y entonces podemos usar el reflexivo.
y lo estamos usando en neutro porque país es neutro. Pero si yo ahorita me voy a Italia, cuando me regrese a México, voy a decir, Donato återvänder till, por ejemplo, till deras land. Donato va a regresar al país de ellos, o sea, al país de ustedes, por ejemplo, porque no es mío. Nah, ya es como tuyo. Pregunta. Sí, en el corazón sí, Sí. pero oficialmente no. Pregunta. En el caso de arriba, de Karen o Sandra, si las dos fueran de países diferentes, pero regresan a su país, en lugar de Podríamos decir entonces así, återvände Kit till sería sina, Sinaland. ajá, O sea, ellos ok, till regresan a sina sus länder. países, ¿no? Exacto, así, regresan a sus países, sin embargo, los países siguen siendo de ellas, aunque no los comparten, ¿no? Y entonces seguimos usando el De reflexivo, ellas, pero en exactamente. plural. Cada quien va a su Sí, país, ¿no? sí, ajá, exacto. Ok. ¿Alguna pregunta? Ay. A ver, No, yo una todo. pregunta rápida. A ver, Sí. tengo una duda. ¿Por qué con Dom sí se utiliza el reflexivo y con Nino? Porque solo Si los de los dos tercera son persona tienen personas. reflexivo. Ok. O sea, no importa si no te involucres que sea tercera persona. Ajá, exacto. Porque los demás no tienen reflexivo. Es que tu algo siempre va a ser tuyo. Ajá. O sea, tu Es que coche ni siempre es es tu ustedes. coche. Ajá, exacto. Si yo digo, si yo estoy hablando contigo y digo, viniste con tu coche, o sea, solo puede ser tuyo, porque tú solo puede ser tuyo. Pero si hablando contigo de David, digo, David vino con su coche, dependiendo del contexto, puede ser con su coche de él o con Ajá. su coche de su mamá, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de alguien más, sí puede existir la ambigüedad y por eso tenemos el reflexivo y el no reflexivo. Pero con las demás personas, si yo digo mi coche, o sea, no existe otra opción. Mi coche es mío, tu coche es tuyo. Pero su coche, ¿de quién es? Ok. Ajá. Pues en Sí, español pues igual. O sea, si lo dices como su, puede ser de diferentes personas. Exacto. No está Y especificado. entonces a veces especificamos Ok. como, David vino con el coche de él, por ejemplo. Ajá. A veces, ¿no? Dependiendo de si, o sea, porque Ok. si yo digo David y no sé, David tiene un coche rojo y su esposa tiene un coche azul y David vino con su coche, pero ¿de quién? ¿De él Ajá. mismo o de su esposa? ¿No? A veces sí puede ambigüedad y por eso tenemos esto, para evitarla. Ok, va. Qué listos los suecos. Tajuel, sí, Yo tengo una duda. sí. Por ejemplo, en español hay más en el sur, en Yucatán y por ahí en mi rancho en Tabasco, que dicen, me duele mi cabeza. O sea, obviamente están diciendo algo mal porque me duele la cabeza, o sea, porque Sí, es mía. obviamente, Entonces, exacto. Sí. ¿cómo evitar eso en sueco que yo lo diga así? En Porque es sueco obvio podemos que es decir mía. igual. Podemos decir, por ejemplo, jag har ont i huvudet. Ok, Und quiere decir dolor y lo que se dice es tengo dolor. Decimos tengo dolor en la cabeza. O sea, también no es como en inglés, como my head hurts, ¿no? Como cosas así. Obviamente, si me duele algo, si yo tengo dolor, va a ser en una parte del cuerpo mía, no de alguien más. Así que está de más especificar el posesivo, porque si tengo dolor en la cabeza, es obvio que la cabeza es mía. No puedo tener dolor en la cabeza de otra persona. Entonces no es necesario el posesivo. Decimos, por ejemplo, jag har ont i huvudet. Tengo dolor en la cabeza. ok, tack. De nada. Ok, ahorita vamos a practicarlo. Vamos a ver algunas oraciones. Por ejemplo, jag har en bok. Si yo tengo un libro, el libro es mío, ¿no? Y entonces voy a decir mi libro. Empecemos por Amelie. Si yo tengo un libro... ¿puedo ser después de alguien que sea el ejemplo? No. Ok, No, tienes que ser entonces tú. No, volvamos. mentira. Si gusta, sí, pero... Es que, ¿No bueno, gustas? o sea, si podemos ver como la otra, es que A estoy ver, Si quiere, lo digo desesperada yo, no porque tengo sigo sin problema. Vamos. internet. Ok, Alberto, entonces. Empecemos por Alberto y Va. seguimos a partir de ahí. Pues Ok. sería algo así como Min Book, ¿no? Ajá, preciso. Si el libro es mío, es mi book.
Y es min book, porque book es de género común. Aquí lo podemos ver. Y min es el posesivo de género común. Muy bien. Itzel no está. Rosa creo que tampoco está. Bueno, Amelie, ya te toca. Ok, entonces, Jack har et apple, Apple, ajá. apple, y sería, ¿podemos ver la otra Sí, claro. tantito? Ay, gracias. Entonces, a ver, serían, sit apple, Pero es tuya. ya. ¿No sería igual que el anterior? Ney, porque aquí Ney. aquí elegiste el género correcto, dijiste sit, pero sit Ajá. es de alguien más, no es tuya. Y min, ok, min se refiere a ti, pero min quiere decir que la palabra que sigue es de género común, apple es de género neutro, entonces tenemos que usar el posesivo para neutro. A ver. Sina. Ney, pero es que sina se refiere a han, a hun, aquí la manzana Ya. es tuya. ¿No Es de sería yo. meat? Ajá, mit apple, ajá, preciso. Meat apple. Ok. David, du har en syster. Du har en syster. En syster. Din syster. Ok, precis, din syster, tu hermana. Ok, Carmen, vi har en bil. Var bil. Ok, vår bil. Vår bil. Jesús está, sí, Jesús. Hon har två bröder. Ella tiene 2 hermanos. Ok. Hans brother. Ok, Hans quiere decir de él. Aquí los hermanos son de ella. ¿Cómo se dice de ella? Hennes. Ok, hennes bröder. Hennes brother. Ok. ¿Por qué aquí no podemos usar sina bröder? Porque los hermanos son de ella, ¿no? Le pertenecen Sí. a ella. Ajá, pero justamente el reflexivo sirve para eso. ¿Pero por qué no podemos usarlo aquí? ¿Porque no eres dueño de los humanos o algo así? No, no, eso ya es como muy filosófico. No. Porque no hay una acción, Donato, ¿será eso? Porque no estás especificando ajá, propio porque verbo, ¿no? a ella no la hemos mencionado. O sea, podríamos decir, por ejemplo, ella y sus hermanos, hun o sina bröder. Aquí ya la mencionamos a ella y entonces podemos usar el reflexivo. O podemos decir, hun bor med sina bröder. Ella vive con sus hermanos. O sea, primero mencionamos a ella y después podemos usar el reflexivo. Aquí a ella no la hemos mencionado. O sea, la hemos mencionado aquí, pero tiene que ser la misma oración. Ah, sí, cierto. Ok. Luis no está. Mauricio. Han Harenka. Ok. Para poder usar el posesivo, entonces tiene que haber un sujeto siempre. Para poder usar el reflexivo, sí. El reflexivo, perdón. Ok. Sí. Si aquí sus hermanos son por ejemplo, sus hermanos estudian en la universidad, sus hermanos son el sujeto, entonces no pueden ser reflexivos. Ok. Donato, tengo una duda. Sí. Ahí cuando estamos diciendo sus hermanos, ¿no tendremos que repetir igual el número de hermanos que son? Sí, perdón. Sí. No lo había visto, perdón, se me había pasado. Sí, podemos decirlo. Hennes två bröder, sus 2 hermanos. Sí. Ok, gracias. De nada. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en los de Meet Up, Apple y eso, ¿por qué no ponemos... no, olvídalo, ya no. ¿Qué querías poner? Meet et Apple, pero pues por eso está en el posesivo, ¿no? Exacto, sí. Sí. Ajá.
Con el posesivo no se usa artículo. Ah, ok. Sí, toda la razón. Ujú. Pues sería Hans Kat. Ok, Hans Kat. Pamela, de har ett piano. Piano sería deras piano. Ok, precis. Sandra, ni har ett hus. Ahí voy, estoy pensando. Hus. Ok, el posesivo es correcto, pero el género no. Hus es neutro y también Huset. tiene que estar en neutro. Huset. Nei, la palabra está bien. Las No. palabras no llevan artículo con los posesivos. Pero se usa con las palabras de género común. Et se usa con las palabras de género neutro. Entonces sería et hus. Et hus, ok. Ok. Tack själv. Karen, jag har 3 söner. Sería, ahí sí puedo decir el número. Sí. Como, ok. Sería Mina Tricener. Ok, precis. Mis 3 hijos. Ian, du har pengar. Pengar quiere decir dinero, pero pengar en sueco es plural. ¿Sí? Ian, ¿me escuchas? Ay, perdón, está en mute. Ya había, ya había contestado. Dina Pengar sería. Ok, precis. Yo. Sí, pengar siempre es plural. Ajá, aunque en español pensemos el dinero, pengar es plural, siempre. Ok, Diana, vi har ett barn. Creo que ya salió. Entonces, de nuevo, Alberto, vi har ett barn. Ok, Vijaret Barn sería Bort Barn. Ok, precis, vårt barn. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nee. ¿No? Creo que no. Todo chido, todo chido. Ok. Allt kul. Todo chido. Ok, para todos, ¿todo está chido? Sí. Yo Sí. una Tengo duda. dudas, pero es porque Sí. como sigo sin internet, no sé si es porque desde ayer, o sea, me perdí las otras clases, pero es cosa mía que me pongo al tanto en cuanto ya funcione bien. Ajá. Ok. Entonces, cuando te hayas puesto al corriente, si aún tienes dudas, pues ya vemos qué tal. Va, gracias. Y feliz De nada. viaje. Ay, no, por favor. Sí, Sandra. Yo tenía una. ¿Podemos regresar al cuadrito de possessive pronomen? Ujú. No, ya lo tengo. Es que no lo había leído bien. Gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces para hoy es todo. Dices imorgon. Ha en bra kväll allihopa. Hej då och ha det bra. Hasta mañana. Pero- Pero. Hej. Hej Ha det då. bra, tack. Tack detsamma. Hej då.